Capítulo 1. El derecho de FAMLA. El derecho de familia. Y. Para el derecho es muy importante la familia por motivos de organización social. Si no existe la familia o esta no es suficiente, hay que buscar atención para los menores de edad o los discapacitados. Gracias a la idea de solidaridad y de socorro mutuo entre los cónyuges y entre los miembros de la familia, la sociedad y la estructura política y administrativa puede desentenderse de muchos problemas existentes. Pero al mismo tiempo está la convivencia familiar y las situaciones que se desarrollan a su alrededor dan lugar a numerosos conflictos que necesitan reglas de mediación jurídica que el Estado debe aportar. Se llama derecho de familia al conjunto de reglas de intermediación y organización familiar de carácter estructural. Básicamente comprende los siguientes aspectos. Regulación de matrimonio y sus posibles situaciones de crisis. Relaciones existentes entre padres, progenitores, e hijos. Instituciones tutelares en función sustitutiva de la patria potestad. Modernas orientaciones del derecho de familia. En el derecho de familia se han producido importantes reformas legislativas en los últimos años, debido sobre todo a la existencia hasta hace poco tiempo del Código Civil de 1889 que regulaba el carácter patriarcal de la familia, la sumisión de la mujer a la autoridad del marido y la total discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos. La aprobación de la Constitución de 1978 que consagra principios relativos a la dinámica familiar absolutamente contradictorios con los inspiradores de los códigos del siglo XIX. Principios constitucionales en relación con el derecho de familia. En la Constitución española se desarrollan varias ideas muy importantes en relación con el derecho de familia. Igualdad absoluta entre hombres y mujeres respecto al matrimonio, artículo 32.1. La Declaración del Estado español como aconfesional, art. 16.3, lo que supone la recuperación del poder civil en la regulación del matrimonio y que el legislador ordinario establezca la posibilidad del divorcio. Igualdad absoluta ante la ley y entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales, naturales y adoptivos y los deberes de los padres en cualquiera de los casos, art. 39. Ordena que el legislador ordinario investigue la paternidad para determinar la filiación, art. 39. La legislación reformadora del Código Civil. Después de la Constitución española se aprobaron dos leyes que supusieron la instauración de un nuevo derecho de familia, modificando de forma amplia el Código Civil preexistente. Dichas leyes son de 1981 y representan la mayor y más profunda reforma del Código Civil desde su publicación. Ley 11/1981 de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, BOE 19 de mayo. Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, BOE 20 de julio. Ninguna de las dos leyes tiene preámbulo, ya que ambas fueron muy polémicas en su momento y se quiso evitar mayor grado de crispación. Después de 1981 se han publicado otras leyes referentes a derecho de familia pero de menor importancia, ya que no han representado alteración alguna del sistema familiar instaurado por las leyes 11 y 30 de 1981. Ley 13/1983, tutela. Ley 21/1987, adopción. Ley 11/1990, principio de no discriminación por razón de sexo. Ley 35/1994, autorización del matrimonio civil por los alcaldes. Ley 1/1996, protección jurídica del menor. Ley 40/1999, regula nombre y apellidos y el orden de los mismos. Ley 41/2003, protección patrimonial de las personas con discapacidad. Ley 42/2003, relaciones familiares de los nietos con los abuelos. Ley 13/2005, derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Ley 15/2005, separación y divorcio, suprime la necesidad de afrontar de manera doble la crisis matrimonial,
anulando la necesidad de separación previa y sustituye la necesidad de una determinada causa para el divorcio por la mera decisión de las partes. Ley 54/2007. De adopción internacional. Ley 20/2011. De registro civil, que modifica el art. 30 cc de adquisición de personalidad, ley que está aún pendiente de entrada en vigor, prorrogada hasta el 30 de junio de 2020. En el 2015, fue dictada la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria, que ha modificado numerosos preceptos relativos al derecho de familia. Asimismo, la LO 8/2015 y la complementaria Ley Ordinaria 26/2015, ambas con la misma denominación, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, han modificado importantes aspectos relacionados con los menores de edad. Hasta la aprobación de la discutida Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se da carta de naturaleza al matrimonio heterosexual, se entendió el matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer que tiene por objeto compartir la vida y sus avatares. Definición esta muy similar a la que hace siglos ofrecieron los juristas romanos, cuya concepción del matrimonio tenía claras connotaciones divinas, en cuanto a que se consideraba una institución puramente sacramental, creada por Dios. En nuestra cultura, el profundo desarrollo canónico del matrimonio ha tenido gran influencia en muchos aspectos de la regulación jurídico-civil del matrimonio, no obstante, centrándonos en la perspectiva puramente laica y estatal, caben destacar algunas notas propias del matrimonio en nuestra cultura. Heterosexualidad. Hasta la aprobación de la Ley 13/2005, la unión matrimonial suponía la unión de un hombre y una mujer, sin que otras posibles relaciones de pareja que no se encontrasen compuestas por dos personas de distinto sexo hubieran podido ser consideradas matrimonio, cuya concepción ha de entenderse desde la perspectiva del art. 32 CE, al referirse a que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Se aprueba, por tanto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, se permite cambiar los datos del registro civil de una persona que se ha sometido a un cambio de identidad de género, transexualidad, de tal forma que una vez inscrito con su nueva identidad de género, podrá ejercitar todos los derechos como el resto de hombres o mujeres. Monogamia. De acuerdo con la cultura convencional occidental, la monogamia ha implicado siempre la unión de un solo hombre con una sola mujer. Parece lógico pensar que, una vez admitido el matrimonio homosexual, tal requisito de monogamia se materializará ahora en que el matrimonio ha de celebrarse entre solo dos personas del mismo o distinto sexo. Algunos autores mantienen que el hecho de que la regulación positiva del matrimonio homosexual siga patrones puramente sociológicos puede abrir la puerta a la futura superación de la monogamia, como ocurre particularmente con los musulmanes, lo que devendría en el planteamiento de supuestos de poliandria. Comunidad de vida y existencia. El matrimonio se orienta a construir una relación íntima y estable que comprende todos los aspectos de la vida, que se afronta comúnmente por los cónyuges, sin que ninguno de ellos pierda su propia individualidad. Sin embargo, esto resulta difícil de explicar, pues en definitiva dependerá del carácter y circunstancias de cada pareja. En sentido negativo, el matrimonio no cabe concebirlo como la atención de necesidades afectivas pasajeras o circunstanciales que no incluyan un proyecto de vida en común. Los matrimonios contraídos con la finalidad de obtener alguna ventaja, la nacionalidad, pero que no obedecen al deseo de constituir una comunidad de vida, son los llamados matrimonios de complacencia. Estabilidad. En este sentido, la estabilidad o permanencia es inherente a la unión matrimonial. Para algunos sistemas normativos, al contrario del nuestro tras la promulgación de la Ley 20/1981, la estabilidad se define como perpetuidad vitalicia, asociada a la indisolubilidad del matrimonio. Solemnidad, referencia a las uniones de hecho. El consentimiento matrimonial es un acto que, además de libre y voluntario, es solemne, por lo que debe cumplir determinadas formalidades para garantizar que se dan todos los requerimientos legales. Cualquier convivencia que no cumpla estos requisitos formales deberá recibir otro nombre: unión de hecho, unión libre, concubinato, pareja de hecho, matrimonio sin papeles,
o incluso arrejuntamiento. Se dan actualmente en España movimientos sociales encaminados a favorecer las parejas de hecho, lo cual se ve reflejado en las numerosas disposiciones legales, sentencias del TC y múltiples disposiciones de carácter administrativo, materia laboral o relativas a la seguridad social, que asimilan la relación matrimonial con relaciones análogas de afectividad. En las últimas legislaturas las Cortes Generales han conocido varias iniciativas legislativas en la materia, sin que ninguna de ellas haya llegado a materializarse. En cambio, a nivel autonómico sí que han sido elaboradas varias disposiciones legislativas sobre la cuestión de las uniones de hecho en distintas comunidades autónomas, habiendo más leyes en tramitación. En algunas regulaciones de las uniones de hecho, no basta con la misma existencia de la pareja, sino que se requiere la inscripción en el registro de parejas de hecho correspondiente para disfrutar de las ventajas legales correspondientes. Por otra parte, los principales problemas se plantean en el momento de la ruptura, toda vez que uno o ambos reclaman la aplicación por analogía del régimen de la ruptura matrimonial en cuanto al uso de vivienda o pensión compensatoria, por ejemplo. A este respecto los tribunales han declarado reiteradamente la imposibilidad de dicha aplicación analógica debiendo estarse a la normativa existente, de haberla, o a los pactos entre las partes, pero aún así en ocasiones han concedido indemnización. El criterio jurisprudencial del TS en materia de compensación económica no pactada es acudir si es posible a la doctrina del enriquecimiento injusto, a la de protección del conviviente más perjudicado, a la aplicación analógica del art. 97 cc, la teoría de la responsabilidad civil extracontractual y, por último, a la de disolución de la sociedad civil irregular o comunidad de bienes. De cualquier forma, respecto de las obligaciones frente a los hijos, estas no se ven afectadas en ningún caso por estas cuestiones. Los juristas mantienen un debate continuo sobre la calificación técnica del matrimonio. La tesis contractual. Desde los juristas medievales, canónicos, se habla del matrimonio como contrato. El principio pacta sunt servanda, lo pactado obliga, aplicado a la relación matrimonial, reforzaba el vínculo y justificaba su perpetuidad e indisolubilidad. Sin embargo, esta tesis tiene objeciones y contradicciones. En los contratos, la autonomía privada permite libertad para estipular los términos y también es posible el desacuerdo que conlleva la ineficacia del contrato y su disolución, algo que choca con el principio de indisolubilidad. Con el tiempo, los civilistas definieron el matrimonio como un contrato sui generis, que carece de las notas elementales y características de los contratos, porque el contenido o los efectos de la relación matrimonial están definidos normativamente. Según Lasarte, los contratos, además del acuerdo de voluntades, han de contener una nota de patrimonialidad. En sentido técnico, lo cual les distancia claramente de las implicaciones que conlleva el concepto matrimonio. El matrimonio como negocio jurídico de derecho de familia. A finales del siglo XX los juristas españoles definieron el matrimonio como un negocio jurídico complejo, un negocio bilateral típico del derecho de familia. Según Lasarte, este concepto tan abstracto presenta muchas indefiniciones y oscuridades. Es una mera descripción del ámbito donde se mueve el acuerdo de voluntades, el derecho de familia, y no especifica el conjunto normativo aplicable al matrimonio. La institución matrimonial. El matrimonio se asienta ineludiblemente sobre la base del consentimiento de ambos cónyuges, aunque esto por sí solo no es suficiente para hablar de matrimonio, pues si lo fuera también lo serían las uniones de hecho en las que, por supuesto, existe consentimiento de los dos miembros. Para hablar de matrimonio hay que cumplir con el estatuto matrimonial que se establece de forma imperativa por la legislación aplicable. Se llama estatuto matrimonial al conjunto normativo propio aplicable al matrimonio, tanto en su momento inicial de acuerdo de voluntades, como en la relación futura duradera y estable. Es una institución propia y autónoma que como situación social típica merece la elaboración de un conjunto normativo propio que la regula con coherencia y totalidad. La defensa del carácter institucional del matrimonio se apoya en numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El reconocimiento por la Constitución de la institución jurídica del matrimonio es trascendental en este sentido,
contribuyendo al orden político y la paz social y favoreciendo que los ciudadanos puedan desarrollar su personalidad. La idea de sistema matrimonial. Se trata de un concepto o idea cuya misión es resaltar los datos normativos fundamentales de un determinado ordenamiento jurídico en relación con la validez de la forma del matrimonio, al tiempo que se integra dentro del conjunto del derecho comparado. Las normas que regulan el matrimonio. Se habla de sistema matrimonial para referirse a la ordenación realizada por el Estado respecto a los ritos o formas matrimoniales a los que se les reconoce eficacia y validez en el ámbito civil o desde el punto de vista de la legislación estatal. Esto se puede legislar de formas muy distintas y en España la cuestión está influenciada por la precedencia temporal del matrimonio canónico respecto a la regulación civil. Las decisiones que el legislador adopte sobre el sistema matrimonial tienen una relevancia política inusitada, ya que exigen determinar la propia potestad normativa y jurisdiccional del Estado en exclusiva o la forma de compartirla con las disposiciones propias de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, decisiones sobre el fenómeno religioso, la confesionalidad del Estado y la libertad religiosa de sus ciudadanos. Clasificación de los sistemas matrimoniales. Forma o formas matrimoniales, y sistemas de matrimonio único. Dentro de ellos pueden existir básicamente dos opciones. El matrimonio exclusivamente religioso, estados confesionales o teocráticos, muy frecuente en los países musulmanes. Estuvo vigente en España entre 1562 y 1870. Reconocimiento de efectos exclusivamente al matrimonio civil. El Estado solo reconoce los efectos civiles del matrimonio contraído conforme a sus propias normas. Establece que es una cuestión de conciencia personal el celebrar o no, antes o después, el matrimonio religioso. Esta opción triunfó después de la Revolución Francesa e incluso estuvo vigente en España un corto periodo de tiempo. Reconocimiento estatal de diversas formas de matrimonio. Sistema de libertad de forma. Cabe la posibilidad de que el Estado reconozca el matrimonio sin establecer de forma obligatoria la exigencia de formalidad alguna. Este sistema carece de trascendencia pues parece totalmente desaconsejable que cada persona pueda llevar a efecto la configuración a su antojo de una institución fundamental como el matrimonio. Sistemas electivos. En virtud de los cuales el Estado determina legalmente varias formas matrimoniales, permitiendo a los ciudadanos la práctica de cualquiera de ellas según sus criterios. Sistema electivo formal. El Estado se atribuye de forma exclusiva la regulación y la jurisdicción sobre el matrimonio, aunque reconoce efectos civiles a los matrimonios celebrados de forma religiosa. Implica convertir en normas estatales las normas religiosas, produciendo una sustitución vicaria del poder en la materia. Sistema electivo material. El Estado respeta las normas propias de la confesión en la cual se celebre el matrimonio religioso, ritos, formalidades, causas de disolución, y les otorga efectos civiles. Asimismo, la legislación estatal regula obviamente la forma civil del matrimonio. Dicha regulación estatal atribuye a ambas el mismo reconocimiento de efectos civiles e incluso de la jurisdicción competente si la legislación así lo impone, siendo común la inexistencia de reserva de jurisdicción en favor del Estado. Igualdad o subsidiariedad. Sistemas facultativos. Cuando existen diversas formas de matrimonio, estas son iguales entre sí, sin que exista primacía de ninguna entre ellas. El ciudadano opta entre ellas dado que las normas estatales les atribuyen idénticos efectos civiles, no pronunciándose en favor del matrimonio civil o del religioso. Por ello se denominan también puramente electivas. Sistemas de subsidiariedad. Se otorga primacía a una de las formas matrimoniales, siendo la otra u otras, subsidiarias. Esta solución suele ser típica de los países que tienen una confesión religiosa muy generalizada, pero que al mismo tiempo permiten, aunque de forma excepcional, otra forma de matrimonio a quienes acrediten no tener confesión religiosa o seguir una diferente a la socialmente impuesta. El sistema matrimonial español. Referencias históricas. En 1562, Felipe II impuso exclusivamente la vigencia del matrimonio canónico. En 1868, triunfa la Revolución Gloriosa y la Constitución de 1869 establecía la religión católica, pero permitía otros cultos.
En 1870, auge del anticlericalismo y se promulga la Ley Provisional de Matrimonio Civil que instaura el matrimonio civil obligatorio, declarando el resto de las celebraciones sin efecto. En 1875, se retoma el matrimonio canónico, pero se deja el matrimonio civil subsidiario para quienes no profesaban la religión católica. En 1888, Ley de Bases y Código Civil establece dos formas de matrimonio. Cero canónico para todos los católicos, el primero y más importante. Produce todos los efectos civiles, respecto a los cónyuges, sus bienes y descendencia, celebrado según la Ley 13, título 1, libro primero de la novísima recopilación. Ahí acto acudía el juez municipal u otro funcionario para verificar la inmediata inscripción del matrimonio en el registro civil. Cero civil, subsidiario, que se celebrará según determine el Código Civil, de acuerdo con la Constitución. La duda estaba en los matrimonios mixtos, donde uno solo de los cónyuges era católica. En 1931 se proclama la Dosa República, se instaura el matrimonio civil obligatorio y se proclama la ley del divorcio. En 1938, Franco, en plena guerra civil, se reinstaura la primacía del matrimonio canónico, así como el repudio del divorcio. Se restringe el ámbito del matrimonio civil, subsidiario y casi excepcional, a quienes probaran documentalmente su acatolicidad o bien hicieran declaración jurada de no haber sido bautiados, a cuya exactitud se hallaba ligada la validez y efectos civiles de dichos matrimonios. El matrimonio habrá de contraerse canónicamente cuando uno al menos de los contrayentes profese la religión católica. En 1977, durante la transición, se modifica el reglamento del registro civil y se establece que la prueba de acatolicidad puede hacerse mediante declaración expresa del interesado ante el encargado, convirtiendo el sistema matrimonial en facultativo. Los esponsales y promesa de matrimonio. Terminología y concepto. Con la nueva redacción del Código Civil los esponsales pasaron a llamarse promesa de matrimonio. Esto consiste en la promesa recíproca de matrimonio entre los novios o esposos, que han contraído esponsales, que, si se llega a contraer el matrimonio, pasarán a ser técnicamente cónyuges. De pasado relevante en su desarrollo normativo y doctrinal, el término esponsales proviene del verbo latino espondere, prometer, figurando de esta forma en nuestra normativa hasta 1981, donde, en un intento de alejarse del derecho canónico se cambia por promesa de matrimonio. Aunque la figura de los esponsales ha perdido vigencia en nuestros tiempos, en los últimos años se ha recurrido a ella para evitar o al menos suspender la expulsión de extranjeros, aunque con poco éxito, ya que los tribunales no la admiten como forma de arraigo familiar. Libertad matrimonial y esponsales. Desde la época romana, la libertad matrimonial ha sido completa, se hayan celebrado o no esponsales, ya que el consentimiento matrimonial debe ser incoercible. Así ello estipula el Código Civil, que establece que la promesa de matrimonio no produce obligación de contraeno ni de cumplir lo que se hubiera estipulado para él. Supuesto de su no celebración y, en consecuencia, no se admitirán a trámite la demanda en se pretenda su cumplimiento. De este modo, se mantiene la libertad matrimonial de los contrayentes hasta el último momento y se resta eficacia vinculante a la figura de la promesa de matrimonio, aunque se reconozca legislativamente su presencia social y se estipule el resarcimiento de los gastos realizados. Por estos motivos, la promesa de matrimonio no tiene alcance contractual y tampoco puede calificarse como precontrato, ni acuerdo, sino como un uso social muy practicado que se identifica legislativamente, pero carece de virtualidad normativa. Será valorado únicamente como dato fáctico o supuesto de hecho de la obligación ex lege de resarcir los gastos asumidos en atención al matrimonio proyectado. La obligación de resarcimiento de los gastos asumidos. Según el artículo 43.1 del Código Civil, el incumplimiento sin causa de promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. De esta forma, la única consecuencia de la falta de celebración del matrimonio será resarcir al otro esposo de los gastos realizados, para evitar el empobrecimiento sin causa.
Al hablar de los gastos asumidos se refiere a los gastos hechos y a los que puedan derivarse de obligaciones contraídas, pero todavía no atendidas o hechas efectivas. En ambos casos, los gastos tendrán que probarse, no siendo suficiente las meras alegaciones del esposo perjudicado. El precepto vigente exige que para que haya resarcimiento debe haber un incumplimiento sin causa de la promesa. La supresión del adjetivo justa de la actual redacción lleva a la consideración de que basta la alegación de una causa que a él le parezca suficiente para no contraer matrimonio. Según el artículo 43.2, la acción de resarcimiento caducará al año, contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. Plazo de caducidad, no interrumpible, no de prescripción. Aunque la realidad es que nunca se cumplen estos plazos, ya que en estos casos o bien se produce una inmediata reclamación o se olvida la cuestión. Capítulo 3. La celebration del matrimonio. Introducción. Elementos y formas de matrimonio, y. La celebración del matrimonio consiste en el ritual o ceremonia que se lleva a cabo por los contrayentes en un determinado momento. Sin embargo, la importancia de la forma en el matrimonio no deja en segundo plano el consentimiento matrimonial ni el control previo de aptitud o capacidad matrimonial de los esposos. El artículo 49.1 cc, según la redacción de la UV que entró en vigor el 30 de junio de 2017, que regula la forma de celebración del matrimonio, afirma que cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España. En la forma regulada en este código. En la forma religiosa legalmente prevista. No obstante, el matrimonio canónico asume una gran importancia práctica, tanto por su implantación social y real en sí como por servir de base para el desarrollo conceptual y normativo del matrimonio civil. 2. La aptitud matrimonial, en general, y la edad núbil. Nos referimos a edad núbil como edad para contraer matrimonio. El artículo 46.1 cc establece que, no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. Los que estén ligados con vínculo matrimonial. De este modo, los mayores de edad y los menores emancipados tienen aptitud física suficiente, en lo que la edad se refiere, para contraer matrimonio. La edad núbil es, tendencialmente, la de 18 años, adelantándose a los 16 en caso de emancipación. La regulación anterior a las reformas de 1981 permitía el matrimonio a los varones con 14 años y a las hembras de 12 años cumplidos, en lo que hoy representan topes cronológicos excesivos por defectos y ha de presumirse para el matrimonio la formación intelectual y la capacidad de vida independiente, así como las responsabilidades de todo tipo que conlleva la creación de una familia. Pubertad natural y abrogación de la antigua dispensa de edad. Hasta julio de 2015 este requisito de edad mínima de 16 años era susceptible de dispensa por parte del juez de 1 grados instancia, siempre que el menor que pretendiera casarse hubiera cumplido 14 años. El origen de esta dispensa tenía sus orígenes en que la pubertad natural fue en el pasado, y particularmente en derecho romano, como criterio determinante de la validez de la celebración del matrimonio, fijando la edad núbil en 12 años para el sexo femenino y 14 para el masculino, lo que perduró durante mucho tiempo, siendo aceptado por el derecho canónico tradicional. La Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuya disposición final primera ha modificado el art. 48 cc, ha establecido la regla de evitar, en todo caso, el matrimonio de personas menores de 16 años, edad mínima requerida para todos los supuestos de emancipación que perviven en nuestro ordenamiento jurídico, una vez erradicada también la denominada emancipación por matrimonio. La lucha contra los matrimonios forzados de los menores. Para el derecho actual, la pubertad natural, la capacidad de mantener relaciones sexuales o incluso la existencia de descendencia común no es determinante respecto a la edad matrimonial o edad núbil. Los principios inspiradores de los tratados internacionales y la regla de orden público excluyen la posibilidad de que, reglas religiosas, o costumbres ancestrales, basadas en la desigualdad entre hombres y mujeres y en la falta de respeto a los derechos de la personalidad de los menores, sigan fomentando el matrimonio de los menores de edad incluso aunque hubiera descendencia entre ellos. Así,
La edad núbil y el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos constituyen requisitos ineludibles para la celebración del matrimonio, de forma que ciertas costumbres, antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia son incompatibles con dichos principios, según la Declaración Universal de DDHH. Los estados tendrán, por tanto, el deber de adoptar medidas, asegurando la libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil. Una edad matrimonial máxima. La extraordinaria prolongación de la edad media de vida y la mejora de la calidad de vida conlleva la aparición de un fenómeno nuevo, el matrimonio de octogenarios o nonagenarios con personas de su misma edad o más jóvenes. En ocasiones se producen matrimonios de complacencia de personas ancianas con sus cuidadores, por razón de nacionalidad o preocupaciones hereditarias. Esto no solo ocurre en España, sino en todas las sociedades occidentales. En este sentido habría que valorar si sería recomendable que el sistema normativo establezca una edad máxima para casarse, que evite los matrimonios circunstanciales o contingentes o al menos replantearse la trascendencia de los informes o dictámenes médicos para el expediente matrimonial. Condiciones de orden psíquico. Antes de la reforma de 1981 se prohibía el matrimonio a quienes no estuvieran en el pleno ejercicio de su razón al tiempo de contraer matrimonio. Esto generó gran controversia en torno a si el matrimonio contraído por los locos en el intervalo lúcido era válido o no. En la actualidad, si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencia o anomalías psíquicas, en el expediente matrimonial previo se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar consentimiento. Es decir, se necesita un informe médico si existen anomalías psíquicas, esté incapacitado o no el esposo que las padece, debiendo ser valorada por el juez conforme a las reglas generales. Con la entrada en vigor el 30 de junio de 2017 de la nueva redacción del art. 56 cc, se trata el tema de forma incluso más expresiva, si alguno de los contrayentes estuviera afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el LAJ, notario, encargado del RC o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar consentimiento. 2.6 La libertad de los contrayentes, la monogamia. Tal y como recoge el artículo 46.2 cc, no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial. Por lo tanto, cuando se habla de libertad de los contrayentes, se refiere a que los esposos no se encuentran ligados o vinculados por un matrimonio anterior subsistente, es decir, las personas viudas o cuyo matrimonio hubiera sido disuelto por divorcio o declarado nulo, son libres para volver a contraer matrimonio si lo desean. En nuestra cultura la institución matrimonial se asienta sobre el principio de monogamia, de tal forma que no es posible el matrimonio con dos o más personas ni a la mujer ni al hombre. Esto es tanto un criterio cultural como una regla jurídica. 3. Las prohibiciones matrimoniales, Según el artículo 47 cc existen diversos supuestos en los que no pueden contraer matrimonio. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal / inversa redacción dada por la UV. En estos casos no les está prohibido el matrimonio en general, sino el matrimonio con esas personas. Antes de la reforma a estos supuestos se les llamaba impedimentos, calificación de origen canónico, que en general se ha tratado de evitar. También han sido denominadas obstáculos al matrimonio. El parentesco consanguíneo y adoptivo, y la prohibición de matrimonio entre parientes cercanos tiene motivos culturales muy asentados tanto en derecho civil como canónico. En épocas pasadas las limitaciones al grado de parentesco colateral eran mucho más amplias que las actuales, que se fijan en la prohibición de matrimonio entre tío y sobrino carnal, colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, salvo que exista dispensa. La prohibición de contraer matrimonio se establece sin límite de grados en caso parentesco en línea recta, consanguíneo o adoptivo, adofio y mifat /r natu /a.
Parece lógico pensar que la prohibición en relación con el parentesco adoptivo, además de en línea recta, debería afectar también al parentesco colateral, a pesar del tenor literal del art. 47.2 cc. 3.2 El parentesco por afinidad, y en las redacciones anteriores del código, existía prohibición de matrimonio con los parientes por afinidad, suegros, cuñados, hijos no comunes. Tras la AII 30/1981 ha desaparecido dicho impedimento matrimonial. Pese a todo, el parentesco por afinidad mantiene su importancia y tiene consecuencias jurídicas respecto a otras materias de legislación civil. 3.3 El crimen, y el supuesto del art. 47.3 cc, tradicionalmente denominado impedimento de crimen, antes también incluía al adulterio, o conyugicidio, se basa en principios morales compartidos por la sociedad que repudia el hecho de que quien mata a una persona para casarte con su consorte consiga su deseo. En la actualidad, los sistemas matrimoniales que permiten la disolución por divorcio hacen que recurrir al crimen para cambiar de pareja resulte de todo punto innecesario. El impedimento de crimen afecta a autores, encubridores, cómplices e inductores y debe existir condena efectiva, siendo susceptible de dispensa según el art. 48. La dispensa de impedimentos, y la muerte dolosa del cónyuge y el parentesco colateral. Desde junio de 2015, la redacción del art. 48 cc por la UV mantiene que, el juez podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, mediante resolución previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria, los impedimentos de muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal y de parentesco de grado tercero entre colaterales. La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes. Por lo tanto, solo tiene facultades para dispensar el juez exigiéndose justa causa, aunque se mantiene cierta discrecionalidad del este, y no el ministro de Justicia, como ocurría anteriormente, suprimiéndose también la dispensa del impedimento de edad a partir de los 14 años. La tramitación del expediente de dispensa de impedimentos se regula en la UV, en la que cabe destacar: no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador. En la solicitud han de expresarse los motivos en los que se basa, expresando con claridad el árbol genealógico. Se deben acompañar los documentos que acrediten la causa justa exigida. 4.2 La eficacia retroactiva de la dispensa. Existiendo dispensa en cualquiera de los supuestos legalmente admitidos, esta tiene eficacia retroactiva al momento de la celebración del matrimonio realizado en contra de las prohibiciones legales establecidas. Así lo dispone el art. 48, la dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes. El consentimiento matrimonial, y el consentimiento es primordial en el matrimonio, hasta tal punto que, el Código Civil, en su artículo 45.1 dice: no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. Esto no siempre ha sido así. En su redacción original el Código Civil no hacía referencia expresa al consentimiento, pero consideraba como causa de nulidad la existencia de vicios del consentimiento. El CC no establece claramente cuáles son los fines esenciales del matrimonio, ni define el consentimiento matrimonial, pero parece claro que el consentimiento debe tener por objeto el matrimonio con sus notas características, unión estable entre dos personas, de la que nacen una serie de derechos y obligaciones para ambos contrayentes en plano de igualdad y que consisten en respetarse y ayudarse recíprocamente, actuar en interés de la familia, vivir juntos, guardarse fidelidad, y socorrerse mutuamente. Por tanto, cuando la voluntad determinante del consentimiento no se dirige a una unión de estas características, sino que tiene otro objetivo, puede afirmarse que falta el consentimiento matrimonial y que el matrimonio así contraído es nulo. El consentimiento matrimonial ha de ser incondicional y dirigido a la celebración del matrimonio según su propio estatuto jurídico y su peculiar naturaleza, art. 45 cc, la condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta. En este sentido, el derecho a la autonomía privada ve limitado su alcance a la libertad de contraer o no matrimonio,
pero en ningún caso a la autorregulación de éste según el criterio de cada uno. La ausencia de consentimiento. Con carácter general, la reserva mental y la simulación pueden determinar la ausencia absoluta del consentimiento y, por tanto, la nulidad del matrimonio. Los matrimonios de complacencia o blancos son aquellos en los que los contrayentes no prestan consentimiento matrimonial alguno, que lógicamente deben ser considerados nulos, ya que realizan un acto simulado para obtener alguna ventaja del ordenamiento interno que se trate, por ejemplo, adquirir de modo acelerado la nacionalidad del estado de residencia, lograr un permiso de residencia o conseguir la reagrupación familiar de nacionales de terceros estados. 5.2 Los vicios de consentimiento. Se considera que el consentimiento matrimonial está viciado cuando se encuentre afectado por error en la identidad o en las cualidades de la persona, o cuando se encuentre contraído por coacción o miedo grave, art. 73 cc. Requisitos formales del matrimonio civil, y el expediente matrimonial. Según el art. 56 cc, quienes deseen contraer matrimonio, tiene que acreditar previamente, en un expediente tramitado conforme a la legislación del registro civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto por el cc. En caso de que alguno de los contrayentes estuviera afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, el LAJ, el notario, el encargado del RC o el funcionario que tramite el acta o expediente deberán exigir un dictamen médico sobre su aptitud para prestar consentimiento, redacción dada por la UV que entrará en vigor el 30 de junio de 2020. El trámite previo del expediente matrimonial sustituye a los edictos y proclamas como mecanismo negativo de dar por acreditada la capacidad de los cónyuges, derogados a arts. 89 ISS. Reglas de competencia. Según la redacción dada al art. 51 cc por la UV en vigor a partir del 30 de junio de 2020, será competente para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio el secretario judicial, LAJ, notario o encargado del RC del lugar del domicilio de uno de los contrayentes, el funcionario diplomático o consular encargado del registro civil. En el extranjero. La celebración. La competencia territorial de la autoridad ante la cual ha de celebrarse el matrimonio, según la redacción del art. 57, está determinada por la que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes, con la preceptiva intervención de 2 testigos, cuya firma constará en el acta o inscripción. El resto de firmas suele ser algo simbólico que no tendrá constancia oficial y suele realizarse en folio aparte. Si el domicilio de los esposos no es coincidente, podrán elegir entre cualquiera de los dos para celebrar el matrimonio. Si ambos están domiciliados en el mismo lugar, el matrimonio tiene que celebrarse ante el juez, alcalde o funcionario de dicho lugar o población. No obstante, el párrafo segundo del art. 57 prevé que la celebración del matrimonio también puede realizarse, por delegación del instructor del expediente, bien a petición de los contrayentes o bien de oficio, ante el juez, alcalde o funcionario de otra población distinta. La fórmula matrimonial propiamente dicha será la siguiente: la autoridad interviniente leerá los artículos 66, 67 y 68 cc, preguntará a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto, y si responden ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá la inscripción o el acta correspondiente. Elementos presentes que revisten de solemnidad al acto. Sometimiento al estatuto jurídico civil del matrimonio, pues los artículos 66 al 68 del Código Civil contienen el principio de igualdad conyugal y la quinta esencia de los deberes conyugales. La lectura de tales normas es preceptiva, no puede omitirse. Expresa y manifiesta prestación del consentimiento matrimonial, tras la pregunta de la autoridad interviniente si desean o consienten y dan por contraído el matrimonio. La declaración de la autoridad interviniente relativa a la constatación de la efectiva unión matrimonial. La práctica de la inscripción o la cumplimentación del acta correspondiente. Recalcar de nuevo que el 30 de junio de 2020 entra en vigor la Ley del Registro Civil.
Las reglas básicas se mantienen, aunque se matiza la competencia para la tramitación del expediente matrimonial previo y también para la celebración del mismo, ampliándose a notarios y LAJ. Las modificaciones introducidas por la nueva Ley de Registro Civil. La entrada en vigor de la LRC se ha pospuesto hasta el 30 de junio de 2020. La AII del Registro Civil 20/2011 desjudicializó la materia. De este modo excluye a los jueces de la competencia en relación con el expediente matrimonial, correspondiendo este al alcalde en exclusiva, o al concejal en quien delegue, y al secretario del ayuntamiento, quien emitirá una resolución que autorizará o denegará la celebración del matrimonio, art. 58 AII 20/2011. No cabe duda de que la instrucción del expediente matrimonial y la propia celebración del matrimonio se han administrativizado. De ahí que la disposición final segunda de la Ley 20/2011 establece que en cualquier norma jurídica preexistente, las referencias a jueces o magistrados se deben entender hechas al encargado del registro civil. Las hechas al juez, alcalde o funcionario, se entenderán referidas solo al alcalde o concejal en quien delegue. En caso de matrimonios celebrados fuera de España se mantiene la competencia de los cónsules, tanto en relación con la instrucción del expediente matrimonial cuanto respecto de la propia celebración del matrimonio. La inscripción del matrimonio civil, y acta e inscripción. El art. 58 recoge que la autoridad autorizante del matrimonio llevará a cabo la práctica de la inscripción o la cumplimentación del acta correspondiente, debiéndose hacer de inmediato y con las correspondientes firmas, tal y como manifiesta el art. 62 cc, el que además en su apartado segundo se ordena que practicada la inscripción o extendida el acta, se entregará a cada uno de los contrayentes el documento acreditativo de la celebración del matrimonio, consistente en el libro de familia, que posee valor de certificación. Con fecha de 30 de junio de 2020 entra en vigor la nueva redacción de los arts. 58 cc y 62 cc. Así, el nuevo art. 62 cc recoge que la celebración del matrimonio se hará constar mediante acta o escritura pública que será firmada por aquel ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos. Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se remitirá por el autorizante copia acreditativa de la celebración del matrimonio al registro civil competente, para su inscripción, previa calificación por el encargado del mismo. Con la admisión del matrimonio entre personas del mismo sexo, ha sido necesario retocar los modelos de asientos y certificaciones del registro civil y del libro de familia. El valor de la inscripción, y el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, siendo la inscripción en el registro civil meramente declarativa. Esto no implica que la inscripción sea algo residual o facultativo, ya que para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio será necesaria su inscripción en el registro civil. Al Estado, a los contrayentes y a los terceros en general les interesa que la celebración del matrimonio quede establecida de forma fehaciente. La inscripción registral supone un medio privilegiado de prueba y también un título de legitimación de su estado matrimonial. En relación con terceros, el matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. 7.3 La inscripción del matrimonio conforme a la Ley 20/2011. El art. 59 de la nueva Ley de RC contempla los tres supuestos posibles de inscripción registral según se celebren, por la forma civil ordinaria, ante autoridad extranjera y de forma religiosa. En cualquier caso, la inscripción da fe del matrimonio, de la fecha y del lugar en que se contrae. De este modo, se sigue manteniendo carácter declarativo de la inscripción, solo tendrá eficiencia constitutiva en los casos previstos en la ley, muy excepcionales. El matrimonio civil se debe inscribir en los registros individuales de los contrayentes. En la nueva estructura del registro civil, desaparecen las distintas secciones y aumenta su importancia el registro individual que se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique, por ejemplo, extranjeros, muy excepcional. Con el nacimiento se asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica que atribuya el sistema informático vigente para el DNI. Se refiere a los supuestos de celebración del matrimonio donde las reglas generales relativas a la forma se simplifican,
al omitirse alguna de las formalidades ordinarias. 8.1 El matrimonio por apoderado, J actualizada a abril de 2017. Tiene procedencia canónica y posteriormente fue regulado por la Ley de Matrimonio Civil de 1870. La Ley de 1981, también reguló esta situación, mejorando el tema de la revocación del poder. En el matrimonio por poder se recurre a la designación de apoderado que ocupe su puesto manifestando su consentimiento matrimonial, en la celebración del matrimonio. En estos casos el apoderado no es un verdadero representante, sino un mero nuncio que se limita a prestar su figura en términos de etiqueta y protocolo. Se limita a dar forma extrínseca a la voluntad y consentimiento matrimoniales manifestados por el poderdante en el poder especial en forma auténtica, que requiere la figura. Siempre será necesaria la asistencia del otro contrayente, excluyendo la posibilidad de que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio mediante apoderado, lo cual está radicalmente prohibido, ya que parte del contenido del poder especial es la identificación concreta del contrayente presente. En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad. El matrimonio por poder es muy poco frecuente, con la ley de 1981 se restringió aún más, de tal forma que se permitía si se daban dos requisitos, que el contrayente no resida en el distrito o demarcación del juez, alcalde o funcionario autorizante y que se solicite en el expediente matrimonial previo. El requisito de no residencia del contrayente impedía que en el caso de una desgracia, por ejemplo, un accidente, se pudiera acudir al matrimonio por apoderado en el caso de no cumplirlo, por lo que ante semejante sinrazón la nueva ELJV ha modificado tal aspecto en la nueva redacción del art. 55 cc, sencillamente omitiéndolo. En cuanto a la extinción del poder, el artículo 55.3, en vigor desde el 30 de junio de 2020, mantiene que el poder se extinguirá por la revocación del poderdante, manifestado de forma auténtica, o por la renuncia de apoderado o muerte de cualquiera de los dos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al secretario judicial, notario, encargado del registro civil o funcionario que tramite el acta o expediente previo al matrimonio, y si ya estuviera finalizado a quien vaya a celebrarlo. 8.2 El matrimonio en peligro de muerte, también llamado in articulo mortis, también de procedencia canónica. El matrimonio se produce en atención al inminente peligro de muerte, lo cual no permite seguir las reglas ordinarias, por lo que desde el punto de vista formal no es necesaria la formación previa del expediente matrimonial. Conforme a la redacción que ha seguido la ELJV, el art. 52 queda redactado, a partir del 30 de junio de 2020, en los siguientes términos: podrán celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte el juez de paz, alcalde o concejal en quien delegue, secretario judicial, notario o funcionario a que se refiere el artículo 51. El oficial o jefe superior inmediato respecto de los militares en campaña. El capitán o comandante respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave. La redacción todavía vigente del art. 52 es: podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte, 1. El juez encargado del registro civil, el delegado o el alcalde, aunque los contrayentes no residan en la circunscripción respectiva. 2. En defecto del juez, y respecto a los militares en campaña, el oficial o jefe superior inmediato. 3. Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, el capitán o comandante de la misma. Salvo imposibilidad acreditada, el matrimonio debe ser celebrado en presencia de dos testigos mayores de edad, como también expresa la nueva redacción dada por la ELJV, que además contempla expresamente la necesidad de dictamen médico cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado físico de alguno de los contrayentes, sobre su capacidad para la prestación del consentimiento y gravedad de la situación salvo imposibilidad acreditada. Ante la imposibilidad de contrastar la idoneidad matrimonial de los contrayentes, sobre todo que alguno de los contrayentes tuviera un vínculo matrimonial previo,
la ley establece que si existe bigamia habría que instar la nulidad del matrimonio en peligro de muerte por cualquiera de las personas legitimadas para ello, cónyuges, ministerio fiscal o cualquier persona con interés directo y legítimo para solicitar la nulidad. En todo caso, para la validez de estos matrimonios es necesario que se cumplan todos los requisitos esenciales, en especial el de capacidad para prestar un consentimiento plenamente consciente e inteligible. Asimismo, para su plena validez deberá procederse a su inscripción en el registro civil, antes de la cual, el juez o encargado del registro procederá a la comprobación de que se cumplen los requisitos legales para su celebración. Como la falta de la inscripción no produce efectos frente a terceros, la falta de idoneidad de los contrayentes se traduce en la ineficacia frente a terceros del matrimonio, aunque no se solicite su nulidad. El matrimonio secreto. El matrimonio secreto o de conciencia se reguló inicialmente por el derecho canónico, según el momento histórico se incluyó o no en el Código Civil, siendo consagrado definitivamente por la Ley 1981. Esta institución es controvertida, ya que el matrimonio implica un estatus o situación familiar que afecta a los cónyuges y a la sociedad en general, de ahí que se establezca su inscripción en el registro civil, por lo que no parece justificada que exista una forma de matrimonio secreto. Según el Código Civil, art. 54, el matrimonio secreto solo puede ser autorizado por el ministro de Justicia cuando concurra causa grave suficientemente probada, con las siguientes características. El expediente se tramitará reservadamente, sin la publicación de edictos o proclamas. Solo es necesaria la inscripción en el libro especial del Registro Civil Central. Se mantiene la necesidad de expediente matrimonial y la inscripción registral, pero ambos privados de su característica publicidad. Debido a su secretismo, el artículo 64 del Código Civil establece que el matrimonio secreto no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, sino desde su publicación en el registro civil ordinario. Es decir, el matrimonio es válido entre los cónyuges desde su celebración, pero respecto a terceros se aplicarán las normas del matrimonio no inscrito. La celebración del matrimonio en forma religiosa, la Iglesia Católica. El principio constitucional de aconfesionalidad del Estado no es obstáculo para la válida celebración del matrimonio en la forma religiosa legalmente prevista, artículo 49.2 cc, pues estos matrimonios también producen efectos civiles. El art. 59 cc dispone que, el consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de este. Otras confesiones religiosas. La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha reformado el art. 60 cc para reconocer el derecho a celebrar matrimonio religioso con efectos civiles a las confesiones reconocidas con la declaración de notorio arraigo, que se equipararían, así, a la religión católica a la hora de celebrar matrimonios. Los efectos civiles y la inscripción en el registro civil del matrimonio en forma religiosa. El art. 60 cc establece que, el matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce efectos civiles. Para el pleno reconocimiento de los mismos es necesaria su inscripción en el registro civil del Estado, y basta, la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, la cual habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del registro civil, pudiéndose denegar cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos exigidos para su validez, art. 63 cc. El rito matrimonial gitano. En relación con el rito matrimonial gitano y con ocasión de una reclamación de pensión de viudedad, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de declarar que la unión celebrada conforme a los usos y costumbres gitanos no ha sido reconocida por el legislador como una de las formas válidas para contraer matrimonio, sin que el hecho de que se haya denegado la pensión a la recurrente en el caso suponga un trato discriminatorio basado en motivos sociales o étnicos, por no constar vínculo matrimonial con el causante en cualquiera de las formas reconocidas legalmente. Capítulo 4. Los efectos del matrimonio. Las relaciones conyugales. Las relaciones personales y patrimoniales.
La unión matrimonial es una de las relaciones interpersonales más intensas del ser humano, generando toda suerte de efectos, deberes y derechos entre los cónyuges. En general, los deberes y derechos formulados por los códigos civiles referidos a la relación matrimonial hablan solo de aspectos generales. El legislador tiene que prever las situaciones en las que las discrepancias o desacuerdos de gran importancia requieran mediación, estableciendo los parámetros y criterios normativos básicos que permitan resolver los conflictos conyugales de gravedad que llegan a manos del juez. Ahí hablar del conjunto de reglas dedicadas a la regulación de las relaciones entre los cónyuges que se plantean en cualquier matrimonio es común referirse a efectos personales como aspectos puramente personales de la convivencia matrimonial, y efectos patrimoniales en cuestiones de índole patrimonial. 2. Los deberes conyugales, y en situaciones de normalidad, el afecto y el compromiso voluntario de compartir la vida hacen que los deberes conyugales tengan poca relevancia. Sin embargo, en los casos de incumplimiento de tales deberes, que representan a su vez recíprocamente derechos, se pone de manifiesto su verdadero alcance, pues si bien su violación no puede generar el aparato coactivo consiguiente al incumpliendo de las obligaciones en sentido estricto, es evidente que acarrean consecuencias jurídicas. Por lo tanto, los deberes conyugales no pueden ser enfocados desde la perspectiva de las obligaciones en sentido técnico. Además, la estructura acreedor-deudor no es adecuada para dichos problemas, ya que los deberes conyugales se caracterizan por constituir un vínculo recíproco y mutuo entre los cónyuges. 2.1 La atención del interés familiar, y aunque está estipulado por el Código Civil en su art. 67 que los cónyuges deben actuar en interés de la familia, no está claro qué es exactamente el interés de la familia. En este sentido, la primera dificultad la encontramos en la ambivalencia del concepto /am/y con acento a. Inicialmente parecía seguro que se refería al núcleo familiar, los cónyuges y sus hijos, lo cual se ve modificado con la Ley 15/2005, que en su artículo 68 amplía el concepto de familia al mantener que se debe compartir el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo. La segunda dificultad es que la familia, como tal, no es un ente portador de ningún interés, lo que dificulta su definición. En situaciones de conflicto entre los cónyuges, el juez valorará de forma objetiva las circunstancias familiares y casi siempre acaba identificando el interés familiar con las expectativas o exigencias de los miembros de la familia que se encuentran necesitados de mayor protección. El respeto debido al otro cónyuge. En el artículo 67 del Código Civil se especifica que los cónyuges deben respetarse, es decir, tener miramiento hacia el otro y no interferir en decisiones personales que pertenecen a la esfera íntima de las personas, política, religión, tratar al otro con la debida deferencia y atención. Implica también el rechazo a la infidelidad, la cual, dado la relevancia social y jurídica del adulterio, ha acarreado su separada consideración normativa. Evidentemente el respeto excluye los malos tratos o daños físicos o psíquicos, las conductas injuriosas o vejatorias, cosas que hasta la Ley 2005 eran causa suficiente de separación legal. Ahora no es necesario aportar ninguna causa para el divorcio. La ayuda y socorro mutuo. La ayuda mutua se contempla en el artículo 67 y el socorro mutuo en el artículo 68. Para la casi totalidad de la doctrina tal reiteración no tiene mucho sentido, ya que la ayuda y el socorro tienen el mismo significado. Algunos autores separan ambos conceptos refiriendo, ayuda, a las necesidades personales y, socorro, a las necesidades económicas. Ello parece un vano intento de justificar dicha duplicidad, la cual no ha sido modificada con la reforma de 2005. El legislador solo ha cambiado los términos, marido y mujer, por los cónyuges, y se ha introducido la corresponsabilidad doméstica, matrimonial. El deber de ayuda y socorro mutuo se refiere a la atención de cualquier necesidad del otro cónyuge, aunque de forma particular la obligación alimenticia. El deber de convivencia, y la convivencia es precisamente el designio fundamental de la unión celebrada, salvo casos aislados de matrimonios de complacencia, que son nulos, por lo que parece claro que nadie se casa para seguir manteniendo vidas separadas del otro.
En el artículo 68 se establece que los cónyuges están obligados a vivir juntos. Además, muchas otras disposiciones del Código Civil establecen que el cese de la convivencia conyugal supone la infracción de un deber y pone de manifiesto una crisis matrimonial. La convivencia no solo es una obligación, sino que para el CC constituye una presunción iuris tantum en su artículo 69 cuando dice, se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos. La obligación de vivir juntos puede ser modulada por los esposos según las circunstancias concretas del matrimonio. Si la situación laboral, profesional o familiar en sentido amplio aconsejan otra cosa, puede que no sea posible la convivencia temporalmente sin que eso suponga el cese efectivo de la misma. La fidelidad conyugal está definida en el artículo 68 del Código Civil. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, refiriéndose a la exclusividad de las relaciones sexuales entre los cónyuges, es decir, a la erradicación del adulterio ya que provoca la ruptura de la lealtad conyugal. La infidelidad conyugal estaba contemplada expresamente como causa de separación legal en cuanto a conducta civilmente ilícita frente al otro cónyuge. Hasta la reforma del Código Penal de 1978 el adulterio era también un delito. No obstante, y pese al abandono del sistema causalista de separación llevado a cabo desde 2005, persiste la obligación de guardarse fidelidad como un aspecto básico de normalidad matrimonial. La corresponsabilidad doméstica. Con la Ley 15/2005 se modificó el Código Civil y se añadió que, los cónyuges deberán compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Esto es válido para el cuidado de las personas que cualquiera de los cónyuges pueda tener a su cargo. Según Lasarte, esta disposición tiene matizaciones en función de las circunstancias personales y laborales de los cónyuges, lo que hace del deber de corresponsabilidad doméstica una consideración eminentemente teórica, sujeta a las vicisitudes y características de cada familia. Con la Ley 1981 se tuvo que reformar el Código Civil para adecuarlo al principio de igualdad entre los cónyuges. En relación con los aspectos patrimoniales, la igualdad conyugal se manifiesta en: ninguno de los cónyuges tiene facultad exclusiva sobre los bienes conyugales comunes ni puede atribuirse la representación del otro cónyuge si éste no se la otorga. Cualquiera de los cónyuges puede administrar y disponer para cubrir las necesidades ordinarias de la familia. Se atribuye la potestad doméstica a ambos cónyuges. Esto supone que, frente a terceros, los bienes matrimoniales comunes, si los hay, pueden ser utilizados por cualquiera de los cónyuges. Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio. Cuando uno de los cónyuges incumpla este deber, el juez dictará a instancias del otro las medidas cautelares oportunas. Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque estos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, es necesario el consentimiento de ambos o una autorización judicial. De esta forma se pretende garantizar la existencia del domicilio familiar. En general, en su redacción originaria, el Código no permitía la celebración de algunos contratos a título oneroso entre los cónyuges, como donaciones, contratos, permutas, compraventa, salvo cuando se hubiese pactado la separación de bienes, atendiendo a que la regla permisiva podría provocar desplazamientos patrimoniales interconyugales de carácter fraudulento. Por el contrario, con la reforma de 1981, se establece que los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente y transmitirse por cualquier título bienes y derechos, así como celebrar entre sí cualquier tipo de contratos. De esta forma, la contratación entre cónyuges es plenamente admisible. Las donaciones entre cónyuges. Desde la época romana la donación entre cónyuges estaba prohibida, salvo regalos módicos, para evitar que bajo la influencia del otro se produjesen desplazamientos patrimoniales injustos, sobre todo teniendo en cuenta que el marido era quien ostentaba las facultades dispositivas y de administración de los bienes familiares. Con el principio de igualdad este argumento pierde sentido, pues ambos tienen la misma capacidad de obrar, por lo que los cónyuges, en su libertad de decisión, pueden celebrar entre ellos donaciones o cualquier tipo de contrato. Capítulo 5.
La nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio. La nulidad matrimonial es el supuesto de máxima ineficacia de la relación matrimonial, por la cual se invalida el vínculo entre los cónyuges desde el mismo momento de la celebración del matrimonio, es decir, la nulidad tiene plena eficacia retroactiva y genera efectos ex tunc, desde siempre, desde que el matrimonio se produjo. En este sentido, se hace necesario identificar una causa coetánea a la celebración del matrimonio que invalida el vínculo entre los cónyuges desde ese mismo momento. Estos presupuestos, causa existente en el momento de la celebración, y efectos, retroactivos, de la nulidad matrimonial son de carácter general, y similares a los generados por el ejercicio de la acción de nulidad contractual, aplicándose en todas las situaciones que el Código declara nulo un matrimonio. Sin embargo,